nos va a dar todos los detalles respecto a estos dos terremotos que se presentaron en Venezuela de 7.2 y 7.5 grados, porque esto también pone un poco en alerta la situación de nuestro país, que se encuentra en una zona altamente sísmica. Y justamente queremos saber, señor Hernando Tavera, si es que este terremoto que ha ocurrido en Venezuela puede tener alguna implicancia en nuestro país. Bueno, muy buenos días. Si la pregunta va orientada a que si este sismo va a gatillar un sismo en el Perú, eso no es cierto del todo, ¿no? Pero lo que sí tenemos que entender es de que el sismo ha ocurrido en esa zona que todos conocemos como Cinturón de Fuego del Pacífico. Es una zona donde día a día, minuto a minuto, están ocurriendo eventos sísmicos de diferentes magnitudes. Lo que sí es cierto es de que como nosotros no tenemos control sobre la naturaleza, realmente no podríamos afirmar si un sismo igual se va a repetir en el Perú o no, o mayor. Somos un país sísmico y los sismos no tienen ni hora ni fecha de ocurrencia, simplemente ocurren cuando tienen que ocurrir. Pero es importante también precisar, compañeros, que dentro de estos días también hubo un terremoto en Japón. Entonces, las personas están preguntando también en redes sociales si es que el terremoto de Japón también habría tenido alguna implicancia en lo que ocurrió en Venezuela con estos dos terremotos continuos. Mire, si un accidente automovilístico en Caraballo tiene relación con uno en Villa Salvador, no. Pero obviamente sabemos de que es un proceso que siempre se da cuando hay una ciudad con muchos vehículos. Entonces, Japón, Venezuela están en la zona del Cinturón del Pacífico, no tienen relación, simplemente generan los eventos sísmicos típicos de sus zonas, ¿no? Pero lo que sí hay que prestar atención realmente no es exactamente que haya ocurrido un sismo, sino es cómo la ciudad, cómo la población ha reaccionado ante la ocurrencia de este evento sísmico, ¿no? Y creo que las imágenes que hemos visto nos deben recordar mucho lo que vivimos en el 2007, ¿no? Vimos lo que pasó en Pisco. Entonces aprendemos que las construcciones que no son adecuadas, que son muy antiguas, son más fáciles de tener daño estructural cuando se presentan estos eventos de estas características. Y eso nos debe llamar a la reflexión para que tratemos nosotros también de ver cómo han sido construidas nuestras viviendas, en qué lugar las hemos construido y hacer los simulacros, ¿no? Creo que la población de Venezuela mencionaba ayer que ellos no estaban acostumbrados a hacer simulacros. Nosotros sí lo estamos haciendo cada año, por lo menos 3 o 4. Entonces la pregunta es ¿qué estamos aprendiendo a diferencia de nuestros amigos de Venezuela, ¿no? Así es, compañeros. Recordar también que ya hay más de un centenar de fallecidos y por supuesto una mayor cantidad de heridos, y no sé si cuente con alguna pregunta desde estudios. Gracias, María Elena. Efectivamente, desde aquí también saludamos al ingeniero Hernando Tavera, que nos recibe esta mañana para tener esta explicación técnica, ¿no?, de lo que ha ocurrido y cómo también podríamos trasladarla a nuestro país, ¿no? Una zona en la que vivimos también altamente sísmica. Ingeniero Tavera, hablemos un poco de la geografía de Venezuela. Además, ellos tienen una falla, la falla de Boconó, pero están además Venezuela sobre dos placas, como también está el Perú. Cuéntenos, por favor, sobre este doblete sísmico que es pues bastante extraño y raro, incluso para los especialistas como usted. ¿Qué significa este doblete sísmico y además por qué ha sido tan fuerte en Venezuela, que está sobre esas dos placas? ¿Nos podría explicar, por favor? Ya. Sí, claro. En principio, en Venezuela hay un contacto de placas, que es la placa del Caribe con la placa sudamericana. Y este contacto, ¿no?, se le define como la falla de Boconó, que es una zona altamente sísmica. Ahora, creo que todos recordamos el sismo de 2007. Lima se sacudió de manera muy intensa, se calmó por unos segundos y volvió a sacudirse. Fueron dos eventos sísmicos en uno. Y eso nosotros le llamamos procesos complejos de ruptura. Y eso es lo que ha ocurrido también ahora aquí en Venezuela. Los dos eventos han sido tan separados por 39, 40 segundos uno respecto al otro, pero desarrollan un proceso de complejo de ruptura. El sismo no es un punto. El sismo es un área de ruptura y es cuando la energía comienza a irradiarse de un punto, se va propagando, se va disipando y puede generar otra ruptura aleatoria muy cercana a esta zona. Por eso es que el evento ha generado altos niveles de sacudimiento del suelo y ha tenido un radio de percepción un poquito bastante grande, a pesar que el sismo ha tenido una profundidad del orden de los 10 kilómetros, ¿no? Y muy cerca de las áreas urbanas. O sea, prácticamente el sismo ha ocurrido entre Caracas y la otra ciudad urbana que está ahí. Entonces, en el caso de nosotros, los sismos ocurren frente a nuestra costa, ¿no? El escenario va a ser diferente. La placa, ¿no? Yo creo que
Exactamente. Lo que hemos aprendido es que realmente el problema crítico son las construcciones. Exactamente, señor Tavera, porque las imágenes además que más han causado terror es ver cómo edificios completos de más de 10 pisos incluso han colapsado totalmente, y sobre ello hay profunda preocupación por las víctimas mortales que se puedan contar, como usted decía, en zonas urbanas. Y por ello es importante, especialistas como usted, preguntarles sobre las estimaciones. Ahora mismo, en cifras extraoficiales, hablábamos con Jorge Hernández desde Venezuela, nos decía que hay 6.000 desaparecidos en cifras extraoficiales. Se ha hablado también en las últimas horas de una aproximación que daba el Servicio Geológico de Estados Unidos a través de su sistema PAGER. ¿Nos puede usted decir más o menos es posible aproximar la cantidad de víctimas? ¿Qué tan de pronto prudente es hacerlo también con las estimaciones y los modelos que se manejan en términos científicos? Mire, yo creo que es complicado hacer estimaciones de cuánta población ha sido afectada. En primer lugar, hay que hacer una evaluación de los edificios, el nivel de daño en cada edificio. Y luego ya alguien nos dirá cuánta población habitaba, cuántas personas habitaban esos edificios, esas viviendas, ¿no? Para tener ideas exactas. Lo que ahora simplemente se están dando números que al final no reflejan la realidad de lo que vamos a saber después de una semana, 15 días probablemente, ¿no? Recordemos lo que pasó en Pisco. Al mes supimos realmente cuánta población fue afectada, ¿no? Pero en el transcurso comenzamos a dar números que al final no ayuda mucho, ¿no? Señor Tavera. Lo que tenemos que tener sí. Me quedé pensando en algo que dijo al inicio. Buenos días, señor Tavera. Porque uno busca la información a veces en internet y no es lo mejor. Lo mejor es precisamente acudir a personas que conocen estos temas, que le hacen el seguimiento con el rigor científico que corresponde. ¿Y por qué le digo que algo me llamó la atención? Ayer, por ejemplo, me puse a buscar Cinturón de Fuego del Pacífico. Siempre nos han educado desde el colegio que el Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, zona sísmica, como usted lo ha señalado. Pero uno mira ese mapa que aparece en internet y no ve a Venezuela. Uno dice inmediatamente, Venezuela no está, y sin embargo ha ocurrido ello. ¿Nos puede explicar un poquito para las personas que no tenemos la formación, el conocimiento, pero sí nos preocupa lo que puede pasar en el Perú? ¿Venezuela está dentro, está fuera de este Cinturón de Fuego del Pacífico? Un poco en la línea de lo que ya usted venía comentando. Todos los países que se encuentran en la región central del Perú, perdón, de América, lo que conocemos es América Central, son parte de lo que conocemos como la placa del Caribe. Y la placa del Caribe tiene toda una parte frontal que está dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. Y esto hace que esta zona sea completamente dinámica, ¿no? Es como quisiéramos decir que el sismo que ocurre frente a Lima por el choque de placas es causante del sismo que ocurre en Moyobamba o en Pucallpa. Sí, porque es parte de ese proceso. Si las placas no chocaran frente a la costa del Perú, no habría sismos en Pucallpa. Si la placa del Caribe no chocara con la placa del Pacífico en la región en América Central, no habría sismos en el otro extremo, ¿no? Entonces es parte de todo este proceso, ¿no? Y obviamente el Perú somos parte de este Cinturón de Fuego del Pacífico y no estamos ajenos a que en algún momento vaya a ocurrir un evento similar o de mayor magnitud. Ingeniero Tavera, además me quedo con lo que usted nos está explicando esta mañana y quisiera traerlo a la similitud con nuestro país. Yo creo que ahí es importante enfocarlo porque a raíz de lo que estamos viendo en Venezuela, aquí en el Perú puede pasar algo similar. Usted nos ha explicado que en Venezuela está sobre la placa del Caribe y la placa sudamericana, pero el Perú está sobre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Entonces este choque de placas que ha ocurrido en Venezuela, así tan fuerte, puede darse en nuestro país en cualquier momento, como lo que ocurrió en Pisco, como usted bien lo recuerda. Ahora, el mensaje es para la gente que nos está viendo, para la ciudadanía, ¿no? En tomar consideración de ello y tomar las precauciones del caso. Edificaciones, nos habla usted. Lo más importante, revisar edificaciones, qué tipo de construcción, además escuelas, hospitales. Hay tantas cosas que todavía están pendientes, ¿verdad? Mire, hay una cosa bastante importante. Creo que si recordamos las imágenes de ayer y trasladamos a las imágenes de Pisco 2007, la similitud es casi idéntica, podríamos decir. Exactamente, ¿no? Entonces, es la fotografía del día siguiente del sismo. Entonces, eso nos muestra a nosotros que realmente las personas son afectadas físicamente no por el sismo, sino por el daño total o parcial de las estructuras. Así es. Entonces, lo que nos queda a nosotros como personas, como padres de familia, directores de colegio, es por lo menos una vez a la semana poder robarle minutos al tiempo para hacer nuestros simulacros.
revisar cómo hemos construido nuestra vivienda, qué material hemos usado, sobre qué suelo lo hemos construido, identificar las rutas de escape o las rutas seguras, las zonas seguras para ubicarnos. Sí. Si hacemos eso una vez cada fin de semana, realmente estamos haciendo cultura de prevención y estamos aprendiendo lo que nos han enseñado en los simulacros. Sí. Nosotros mismos tenemos que prepararnos y ser responsables de la zona donde vivimos, la estructura sobre la cual vivimos, ¿no? Sí, yo creo que señor eso es Tavera. importante y eso nos deja como lección todo esto. Y le agradecemos que siempre se haga esa invocación y ese llamado de reflexión a las autoridades y a la ciudadanía, sobre todo comprendiendo que estamos en un país sísmico. Recordamos que hay infraestructura cuyo daño aún no se puede de pronto determinar y pasará seguramente algún tiempo para ello, pero digamos, en zonas altamente urbanas, viviendas y más. La pregunta es, y yo sé que es complicada la respuesta, señor Tavera, pero ¿es posible que alguna de estas réplicas que vienen sucediendo tenga una magnitud importante, mayor, que genere otra vez colapso de edificaciones? ¿En Venezuela me refiero? Mire, no, claro, o sea, como nosotros no tenemos control de la naturaleza, ni tampoco podemos saber cuál es el escenario que nos van a generar los sismos en cuanto al número de sismos. Puede ser que se produzca una réplica de magnitud mayor, puede ser que ya no lo haga, ¿no? O sea, es un poquito incierto, pero sí ha pasado en el mundo que ha habido sismos de una magnitud diferente, de una magnitud determinada que ha producido daños y horas después ha ocurrido otra de mayor magnitud que ha incrementado los daños. Eso hay en la historia. En el caso del Perú, en el año 90 hubo un sismo en Moyobamba y en el año 91 hubo otro sismo de mayor magnitud en la misma zona que generó mayor daño, ¿no? Entonces yo creo de que la lección está clara. Tenemos que preocuparnos mucho más por la calidad de las construcciones y hacer nuestros propios simulacros. Eso es lo importante, ¿no? Exacto. Nuestros amigos de Venezuela, escuchaba ayer que decían de que ellos no hacen simulacros porque no están acostumbrados a sismos. Nosotros hacemos 4 simulacros al año, deberíamos estar mucho más preparados que ellos y espero que así sea para que no seamos afectados con un sismo de estas características. Esperemos que así sea, señor Tavera, pero lamentablemente recordemos que hace muy pocas semanas tuvimos un simulacro multipeligro, es decir, buscando prepararnos para distintas situaciones, no solamente un sismo. Y yo veía cómo en la zona comercial de San Isidro, por ejemplo, muy pocas personas participaban del simulacro, cuando puede cualquiera de estos eventos, un sismo, ocurrir perfectamente en horario laborable, cuando todos están en edificios que muchas veces son estructuras con cristal, que no solamente puede afectar a quienes están dentro, sino sobre todo a quienes están afuera. Yo quería ir cerrando por mi parte las consultas respecto a cuánto estamos supervisando como Estado, como autoridad, cuánto se está supervisando la calidad de la infraestructura en nuestro país de estos últimos años, el denominado boom inmobiliario, que además podría volver con mucha fuerza este año, el próximo. ¿Hay la manera de acompañar estos procesos y fiscalizarlos? Hay una norma de construcción sismoresistente vigente en el país y las grandes inmobiliarias siguen esta norma para cumplir los estándares de la construcción en el país. Eso se hace. El tema es la parte informal, ¿no? que involucra el crecimiento de la ciudad. La autoconstrucción. Pero también, reitero, no solamente es un tema de autoridad, es un tema también de cada persona. Si yo tengo cultura de prevención, tengo que tomar las previsiones del caso. Si no lo hago, simplemente estoy ayudando a incrementar el riesgo. Es un trabajo de todos. Así es. No solamente hay que mirar a la autoridad, es un trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? Así como cuando salimos de casa nos protegemos por si nos pasa algo, también deberíamos proteger nuestra casa por si ocurre un sismo en algún momento. Que nuestra casa sea realmente un lugar seguro, ¿verdad, ingeniero Tavera? ¿No es cierto? Una construcción segura que proteja a mi familia, incluso también el conocimiento de los suelos. Lima tiene distintos tipos de suelo y por ende también se tienen que manejar distintos tipos de construcciones, así que todo eso también hay que revisar. Me gustaría que usted nos recuerde el silencio sísmico aquí en la capital, ¿no es cierto? Una ciudad que crece, que se expande, que crece día a día, en medio también de la autoconstrucción. Cuéntenos, por favor, sobre el silencio sísmico y qué estiman ustedes, los especialistas. Bueno, mire, yo creo que si recordamos el último simulacro que se ha hecho en el mes de mayo, finales de mayo, se ha hecho un simulacro para un sismo de 8.8. La pregunta es, ¿de dónde sale ese valor de magnitud? Y simplemente ese resultado de lo que la ciencia está aportando. Nosotros desde el año 2014 ya hemos indicado, ¿no?, de manera oficial, entre comillas,
de que frente a la costa del Perú se espera sismos de ese orden de magnitud, frente a la región Lima, sismos de menor magnitud del orden de 8 frente a la costa de Ica, Arequipa y frente a la costa de Moquegua y Tacna. Entonces, con esa información, el número de simulacros han incrementado, pero también tiene que haber un compromiso de la misma población para sumarse a esta preparación. Y esto, ingeniero Tavera, como usted lo ha mencionado, pues realmente eso no está ocurriendo. Claro, por choque de placas, tal cual como ha ocurrido en Venezuela, ¿correcto? Por choque de placas, en el caso nuestro, la placa de Nazca con la placa sudamericana. Claro, por eso es que este devastador en Venezuela, por eso es que este terremoto, este doble terremoto en Venezuela ha sido tan devastador y por eso es que se estiman también estas proyecciones que usted nos comenta. Estamos en una región altamente sísmica. Yo creo que eso hay que tener muy en cuenta. Vivimos en un país sísmico. Entonces, lo más extraño que pueda ocurrir es que no haya sismos. Los sismos son de todos los días, ¿no? Solo que los de menor magnitud son más frecuentes que los de mayor magnitud. Siempre, señor Tavera, recordando que, como usted nos ha dicho en reiteradas oportunidades, el daño no lo produce el sismo en sí, sino la falta de una adecuada calidad de las edificaciones. Le agradecemos al señor Hernando Tavera y, por supuesto, recordamos sobre las cifras. Como él nos decía, lo responsable es esperar estimaciones oficiales también antes de viralizar cantidades y números que en las redes sociales se vienen viendo. Siempre con responsabilidad y con empatía, por supuesto, nuestra solidaridad a todos.